Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos un Dios que ha resucitado, pero quería empezar esta mañana con esta realidad o con esta pregunta. ¿Qué tal si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos? ¿Qué haríamos, no? Pues sabes que el apóstol Pablo se hizo esta pregunta. Y él fue muy honesto en relación a sus hermanos allí en la iglesia de Corinto. Y si tenés allí tu Biblia, te invito a que me acompañes a 1 Corintios capítulo número 15. Y si no, vas a tener allí el texto en la pantalla. Dice así 1 Corintios 15, del 14 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, dice, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Puedes creer esto? ¡Wow! De manera que si acaso estamos en esta mañana en este lugar y si nuestra fe solo estuviese encerrada en el contexto de esta realidad, quiero decirte que tu fe y mi fe es totalmente inválida, carece de sentido, de propósito. Somos los más, dice otra versión, los más dignos de lástima de todo el mundo. De conmiseración, como diciendo, perdiste el tiempo en toda tu vida. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos las personas, gracias Moni, más desdichadas del mundo. Toda nuestra predicación y toda nuestra fe inútiles. El cristianismo aún sería otra religión más, sería otra opción más para el menú de los corazones de las personas, sin poder cambiar precisamente, sin poder transformar la realidad de adentro hacia afuera. No podríamos confiar en nada de todo lo que Jesucristo enseñó y dijo. ¿Por qué? Porque todas sus palabras tuvieron vida en la medida que Él estuvo vivo. Pero si se quedó en esa tumba, todos sus dichos y sus enseñanzas murieron juntamente con Él. De hecho, todas aquellas personas que precedieron nuestra vida y tal vez abrazaron esa fe, ha sido una fe inválida. Por eso esa esperanza que abrazaron posiblemente haya quedado en la nada misma y sus cuerpos estén sepultados y allí haya quedado aún su misma esperanza. De hecho, si Jesucristo no hubiese resucitado, la Biblia misma sería un libro que contiene muchísima historia. La Biblia sería un libro que contiene algo de superstición y algo de poesía y nada más. Pero la buena noticia es que en verdad Cristo Jesús al tercer día resucitó. Y no estamos perdiendo nuestro tiempo. Y nuestra fe, si está depositada en Cristo Jesús, es el lugar más seguro, más cierto y más real. Y todas aquellas personas que nos precedieron y que pusieron su fe en Cristo Jesús, en este mismo instante están delante de su presencia, con cuerpos glorificados, con una sanidad total y completa, disfrutando de la plenitud del Rey de Gloria. Y por cierto, todas sus enseñanzas son fieles y verdaderas y tienen el poder de transformar aún el corazón más rebelde, aún el corazón más duro. Tiene la capacidad de quebrantar nuestra realidad para que nuestra vida abrace la verdadera vida. Y por cierto, la palabra del Señor y sus dichos, claro que son verdad. Y son vivificados por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros
Y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que habita en el corazón de aquel que dice: Cristo, te hago mi Rey y mi Salvador. Termino leyendo lo que dice el versículo 20 de 1 Corintios 15. Leímos hasta el 19. Dice: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y está el hermano que respira como diciendo: pastor, ¿qué estaba diciendo? Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Podés ver esto? Él es la primicia de su realidad. Cristo sí resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo y es la prueba suprema de que todo lo que dijo cumplir, Él lo cumplió. Y la resurrección de Jesucristo se constituye, y escucha esto, iglesia, en el amén de Dios, cuando Cristo Jesús, estando en la cruz, dijo: todo está cumplido. Cristo Jesús, en el tercer día, fue levantado porque fue el amén de Dios, diciendo: porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es que vas a ser levantado. Y vas a ser glorificado hasta lo sumo. Y vas a estar sentado a la diestra del Padre, gobernando en gloria. ¿Por qué? Porque todo está cumplido. Y hay 3 pruebas, hay 3 evidencias que rápidamente quiero compartir con vos, que se desprenden de la resurrección de Jesucristo. La primera prueba es que todo lo que vino a cumplir ya fue cumplido. Es decir, el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús se dio al 100%. Mateo 5:17 lo expresa así: no malinterpreten la razón por la cual he venido, dijo Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Puedes ver esto? Vine para darle el cumplimiento completo y total a la ley. Nadie en la historia había dado el cumplimiento total de la ley de Dios. Nadie. Solo Cristo Jesús. Ahora, la ley de Dios tiene como propósito revelar 2 realidades. Es como si fuese una moneda con 2 caras. La primera tiene que ver con revelar la condición y la realidad del ser humano, manifestando que precisamente adentro de nuestro corazón, en nuestro interior, hay algo que huele mal, hay algo que está podrido, hay algo que se llama pecado. Y la ley no hace otra cosa que poner en evidencia nuestra condición humana, dándonos a entender y revelando la realidad que esto no lo podemos resolver ni por nuestras obras, ni por nuestro buen comportamiento, ni por nuestras buenas actitudes, sino que necesitamos de alguien que está por encima de nosotros para sacarnos, para rescatarnos y para librarnos de nuestra condición de pecado. ¿Me seguís hasta acá? De hecho, dice el libro de Romanos, capítulo 3, 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Puedes ver esto? No hay ninguno que diga: no, pero es que yo fui bueno, yo me porté bien. A la luz de esta verdad, dice que todo el mundo, sin excusa alguna, delante de Dios, somos culpables. Y a raíz de este texto, más de uno puede decir: yo por eso no le entrego mi vida a Dios, porque la verdad es que nunca voy a poder dar con el estándar de Dios. Nunca voy a poder vivir esa vida. Nunca voy a poder cumplir con los requisitos de la ley. Y precisamente vengo a decirte que si acaso es ese tu argumento para no vivir consagrado y para no entregarle por completo tu vida a Dios, es que solamente te contaron una parte de la historia. Porque es verdad que la ley refleja nuestra condición de pecado, pero la otra cara de esta misma moneda es que la ley refleja a la persona de Jesucristo, quien cumplió con lo que para nosotros era imposible, y que por el cumplimiento a través de su vida, de su obra, de su muerte y su resurrección,
vos y yo podemos decir que somos justificados para con Dios por medio de su sacrificio. Todo el mundo, claro que ha sido culpable delante de Dios, pero por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Él lo que dijo lo cumplió. Y en el cumplimiento de su resurrección es que vos y yo podemos entrar a la gracia y al perdón de nuestros pecados. Gálatas 3:24 lo dice así, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, ¿hasta cuándo? Hasta que vino Jesucristo. ¿Podés ver esto? Era la línea para decir, no alcanzamos, no podemos, es imposible. Me porto bien, obedezco, no robo, no, pero tengo pensamientos impuros. Pero estoy en rebelión con mis padres, pero estoy en rebelión contra la autoridad, pero estoy enojado, tengo rencor. Es decir, no dábamos. Y dice el autor Pablo a los Gálatas, dice, la ley, dice, fue ese tutor, fue eso que nos revelaba nuestra condición de pecado, pero ¿hasta qué punto? Hasta que vino Jesucristo. Y este Cristo nos protegió hasta que nos declarara, ¿qué? Justos ante Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Gloria a Dios por esto. Esto es como aquel joven que para poder recibirse necesita rendir su último examen. Pero claro, ese último examen dice que todos los que han rendido no han logrado aprobarlo. Así que este muchacho que está con la expectativa de poder consagrarse, recibirse y ser un profesional, dice que empieza a invertir en estudio, en horas, da su mayor esfuerzo. Sin embargo, la nota final es desaprobada. Pero mientras él está rindiendo el examen, a ese curso ingresa un genio y alguien que toma también el examen y que termina dando la mejor nota. Pero que a la hora de poner el nombre, pone el nombre de este alumno. Y cuando recibe la nota, el alumno se entera que este genio toma su prueba desaprobada. Y que cuando dan el anuncio de la nota final, él está aprobado con la mejor nota. Es esto lo que hace Jesucristo por vos y por mí. Toma nuestra nota de desaprobación y dice, yo ocupo ese lugar. Y lo que vos no podías alcanzar con esfuerzo, con sacrificio, con intelectualidad, con raciocinio, con emoción, dice, yo lo cumplí. Y escuchá esto, iglesia, no solamente que eso significa el crédito para que se reciba este alumno, sino que hay una impartición de ese genio sobre la vida de ese alumno. Y a partir de ahora, ese alumno se constituye en alguien brillante. Es decir, la naturaleza de Cristo es impartida en la vida de ese alumno. Gloria a Dios por eso. Romanos 8:4 lo expresa así. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu de Dios. ¿Puedes ver? De manera que en el listado de la notificación de resultados de examen, si una vez entregaste tu vida al Señor, quiero decirte que estás aprobado. Y no es que aprobaste con 4 como diciendo, uy, zafé. Sos de los alumnos que se destacan en el aula porque te apoyaste en los méritos del genio, del nombre sobre todo nombre, del Rey de Gloria, el único que resucitó, Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo, la resurrección es la prueba de lo que vino a destruir, ya fue destruido. Hebreos 2:14 lo expresa así. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Puedes ver esto?
Cristo Jesús, al morir, pero al resucitar al tercer día, destruye el efecto del imperio de la muerte sobre toda la humanidad. Lo que para nosotros era un destino seguro, lo que para nosotros era un lugar de eternidad, de absoluta perdición, y esto es la invitación que Dios sigue haciendo al mundo por medio de Jesucristo. Y la celebración de que Cristo ha resucitado es, entre otras cosas, que este Rey ha vencido a la muerte y al imperio de la muerte sobre la humanidad. Brevemente, quiero recordarte este principio, y es que cuando Adán pecó, lo que en otra realidad sucedió es que Adán le entrega lo que en principio había sido asignación de Dios hacia el hombre, que era administrar sabiamente la tierra. Por consiguiente, le dio el poder de la administración de los imperios, de los reinos y de los gobiernos aquí en la tierra. Romanos 5:12 lo expresa así: cuando Adán pecó, dice que el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Esto es un principio espiritual. La muerte se extendió sobre todos. Sin embargo, Cristo Jesús rompió el poder de la muerte muriendo y resucitando al tercer día. Y gloria a Dios por esto. Por eso vuelvo a decirte, iglesia, la resurrección es la prueba que lo que vino a destruir verdaderamente lo hizo trizas, lo hizo añicos, sin la posibilidad de que la muerte vuelva a levantarse como un poder sobre aquellos que han puesto su esperanza en Cristo Jesús. Y por esto damos gracias al Señor. Porque es cierto que la muerte se manifiesta, el gobierno del reino de la tiniebla se manifiesta. El príncipe de este mundo sigue actuando, pero lo cierto es que tiene los días contados. Y todos aquellos que entregan voluntariamente su vida al señorío y a la salvación de Cristo Jesús son portadores de la novedad de vida. ¿Que cuál es? Es que vivo la vida del Señor y ya la muerte no tiene señorío sobre mi vida. Ya no soy gobernado por la muerte, por la condenación, por la falta de propósito, sino que Cristo Jesús al resucitar conquistó el imperio de la muerte, avergonzó a la muerte. Y como leíamos en Colosenses, lo hizo a través de un desfile triunfal público, avergonzó a la muerte. De manera que en esta mañana vos y yo nos encontramos ante esta realidad. Y la tercera prueba de la resurrección de Cristo es que de lo que vino a proveer ya fue provisto. La resurrección de Cristo manifiesta que lo que Él vino a proveer ya fue provisto. Juan 10:10, un texto también muy conocido, dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Podés ver, el príncipe de las tinieblas, es este su propósito, es esta su misión 24/7, todos los días. Se levanta con este propósito sobre la humanidad, sobre la creación. ¿A qué vino? A matar, a robar y a destruir. Sin embargo, Cristo Jesús dijo: mas yo he venido para que ustedes tengan vida, y vida, ¿en qué? En abundancia. En abundancia. Y a veces la gente cree que entregarle su vida a Cristo es directamente hacer que tu vida camine por caminos de frustración, por caminos de religiosidad, una vida chiquitita, una vida intrascendente, una vida hasta religiosa, una vida aburrida. ¿Cuánta gente que dice: no, yo con la religión o con Dios no quiero saber nada porque estoy viviendo este estilo de vida, y seguir a Dios sería como cortar y llevar una vida como hasta avinagrada, te dicen a veces. Nada más lejos que la realidad. Porque Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. Quiero compartir con vos qué significa tener una vida en abundancia. Quiero leerte algunos sinónimos para que nos ayuden a amplificar esta expresión que Jesucristo
trajo sobre esta realidad. Una vida abundante significa una vida rebosante, una vida plena, una vida rica, vida gratificante, satisfactoria, desbordante, fuerte, profunda, ancha, significativa, poderosa, refrescante, vigorizante, fortalecedora, prevaleciente, dominante. ¿Querés que siga, iglesia? Atractiva, influyente, entusiasta, saludable, viva, dinámica, perfecta, hermosa, bien provista. Por eso Él vino a la tierra y prometió: quien me siga tendrá vida abundante. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la clase de vida que Él vino a proveer. No solamente la prometió, sino que con su resurrección la hizo posible, iglesia. Vida abundante de Dios. Satanás, aunque te invite a vivir una vida intrascendente, el Señor te dice: ¿me seguís? Hay una vida de plenitud, hay una vida abundante sobre tu vida. Hay propósito. Y la resurrección es el asunto supremo para la humanidad, porque otros vinieron antes y después y se presentaron como salvadores de la humanidad, pero sin embargo la tumba todavía les tiene retenido. Líderes a lo largo de la historia, Buda, Mahoma y tantos otros, y tantos hombres que con promesas de liberación sobre los pueblos y las naciones se terminaron entenebreciendo el corazón. Pero cuando llegó la hora de la muerte, aún al día de hoy, uno puede visitar sus tumbas, sus mausoleos, y ver que sus cuerpos yacen en ese lugar. Sin embargo, la tumba más visitada de la historia de la humanidad, ¿sabes dónde se encuentra? En Jerusalén, en el Golgota. Pero es la única tumba en la cual nos deja de exclamar: Él vivo está. Él no está en este lugar. Él resucitó. Y la gente va y se saca fotos, filma eso, pero es la única tumba que declara: Él ya no está aquí. Él resucitó. Por eso es un asunto supremo. Y por eso solo el hombre en Cristo Jesús puede encontrar esta novedad de vida. Un domingo en la mañana, a la primera tanda de madrugadores, como lo fueron ustedes en esta mañana. Dice así el relato: encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Por cierto, y no es que la piedra fue corrida porque Jesucristo no podía salir. Su cuerpo glorificado tenía la capacidad de atravesar absolutamente todas las cosas. La piedra fue removida para que el hombre entre a ese lugar y compruebe que Él ya ha resucitado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, cuánto tenemos que honrar a nuestras hermanas, esa sensibilidad del Señor. Los hombres, uno se había quitado la vida, el otro lo había negado, lo había insultado, como diciendo: no quiero saber nada. Los otros estaban llorando, otros habían vuelto a sus actividades antiguas antes de conocerles. Sin embargo, hermanas nuestras, que Dios también nos dará la gracia cuando estemos en la gloria del Señor. Hoy predicamos de ellas, pero un día tendremos la gracia de conocerles y decir: ustedes fueron las de la primicia. Vieron que a la mujer siempre le encanta dar la primicia, ¿vieron, no? Hay como un gen en eso. Uno llega a casa y ¿qué hace la mujer? Te da las primicias. Ahí hay un ADN de Dios ahí. Tengo para contarte. Pero dice que estas mujeres estaban allí perplejas, como diciendo: ¿dónde está nuestro rey? Esas discípulas del Señor, esas mujeres que ungieron los pies de Cristo, quebrando el perfume
y lavándole los pies. Esas mujeres que le acompañaron en el ministerio y que mientras otros enseñaban, ellas me imagino que estaban aún en la logística del ministerio, estaban siendo aún estratégicas en la extensión del evangelio. Pero en esta circunstancia, en este domingo, estaban ¿qué? Allí perplejas. Pero dice que de pronto, oh, qué benditos son los de pronto del Señor. Aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 8, dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado al tercer día, fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi. Cristo Jesús ha resucitado. Fue resucitado de la muerte para manifestar vida y vida en abundancia. Oh, gloria a Dios por esto. Leí hace poquito una historia de un niño que vivía muy cerca de la escuela, pero tenía una particularidad, y es que cada vez que él iba en la tarde y salía de la escuela, él se demoraba. Estaba apenas unas 3 cuadras de la escuela, pero él se demoraba en salir de la escuela. Y la madre, cada vez que empezó a ver que él se retrasaba, y al principio eran 10 minutos, después 15, después 30. No sé, mamá, si te ha pasado alguna vez eso, que tu hijo no llega, y la mamá se empieza a impacientar, se empieza a asustar, y el chico empezó a decirle que él en realidad salía de la escuela, pero que iba con un grupo de amigos que se juntaban, y que cada vez esas juntadas se prolongaban, se extendían, y la mamá le avisaba a este niño para decir: pero lo que te pido es que cuando salgas de la escuela vengas derecho para acá. Hasta que llegó un día que dijo: mira, voy a pedirle ayuda a tu padre porque veo que mis indicaciones no te surten efecto. ¿Te ha pasado, mamá, alguna vez eso? De manera que el padre simplemente tiene una charla con este hijo y le dice: hijo, a partir de mañana quiero que vengas, ni bien toque esa campana al final, vengas derecho a casa. Y si no haces eso, vas a sufrir consecuencias. Así que la madre presenciaba ese diálogo y ella por dentro decía: se lo dijo, lo entendió y ahora lo espero. Así que llegó la hora de la salida y como nunca antes, ese chico vino tarde. Y claro, cuando ese chico golpeó la puerta, entró, vio que la mesa estaba servida, de que el padre había preparado un gran asado, muchísimas ensaladas. Ese aroma había invadido absolutamente la casa. Y el padre estaba sentado en la cabecera, la madre estaba sentada a su costado. Y claro, cuando él se aproxima a la mesa, él ve que la mesa estaba llena de una comida extraordinaria. Había un plato precioso frente a la madre, había otro plato precioso frente al padre. Pero en el lugar que él debía sentarse, había simplemente un plato con una rodaja de pan duro y un vaso de agua. Claro, ese aroma, esa comida entraba por la vista. Sin embargo, cuando él ve ese plato, en silencio, sin hacer ningún comentario, se sienta y él dice, ¿no? En su mente, claro, esta es la reprimenda, esta es la consecuencia por haber llegado tarde, por haber desobedecido lo que el Padre me indicó.
Y cuando estaba a punto de dar inicio a la cena, lo que hizo ese padre fue tomar su plato lleno de comida, intercambiarlo con el plato del pan duro del hijo, tomar esa copa de bebida, intercambiarla con ese vaso de agua. Y el padre decidió comer esa rebanada de pan duro. Y lo único que dijo en la noche fue: hijo, te amo. La historia dice que este niño, una vez adulto, desde ese día comprendió lo que significaba la misericordia de Dios puesta por medio de Jesucristo. Que cuando le correspondía a él comerse esa rebanada dura y ese vaso de agua, en la función del Padre, él entendió la misericordia que Jesucristo tuvo por él. Que no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Y que absorbió en su cuerpo las consecuencias de lo que significaba la desobediencia, la rebeldía, el pecado, la obstinación. Y decidió comer de esa sustancia y afirmarle a él en el banquete del perdón, en el banquete de la reconciliación, en el banquete de la oportunidad de vida, en el banquete del propósito celestial, y conectar su vida con la eternidad. Y es esto lo que Jesucristo hizo por la humanidad. ¿Qué merecíamos? La rebanada de pan duro. Sin embargo, ¿quién la comió? Cristo Jesús. ¿Y cuál fue su expresión en la cruz? No de queja, no de crítica, no de murmuración, sino fue: esto lo hago por amor. Cumplido está. Y al tercer día, Cristo resucitó. Y hoy te sienta a su mesa para decir: vení, que he preparado el mejor banquete. Vení, que he puesto sobre tu vida lo que realmente tiene la capacidad de saciarte por completo, que es mi presencia por medio de mi Espíritu. Quiero invitarte en esta hora a que puedas cerrar tus ojos y a que, si acaso nunca antes le has dicho a Cristo Jesús: quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Esto significa lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: voy a confesar con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Lo que va a suceder es que vas a comenzar a disfrutar de ese banquete que significa el perdón. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y Él ha provisto en la mesa de todo lo necesario para sacarte de las garras del engaño, de la mentira, de las tinieblas y aún de la muerte. Y te invita en esta hora a sentarte en el lugar de honor, dándote la mejor calificación y dándote el mejor de los banquetes. Si acaso nunca antes has hecho esta oración, yo te invito en esta mañana que allí en tu corazón vos puedas decirle así a Jesucristo: Señor, entrego mi vida a tu reino y te hago el Señor y el Salvador de todo mi ser. Gracias porque en la cruz limpiaste mis pecados. Lo que me ataba ya no me ata más. Y en esta hora recibo de tu vida en abundancia. Abre mis ojos a tu realidad y recibo el poder de la presencia del Espíritu Santo en mi ser. Como ese sello
de que a partir de hoy soy un hijo, soy una hija del Rey. Gracias por sentarme en tu mesa y por llamarme a partir de hoy un hijo tuyo. Por Cristo Jesús, quien murió y resucitó por mí. Amén, Señor.